Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este interesantísimo y muy especial conversatorio, diálogo con estos jóvenes especiales en el sentido de que son maravillosos, son aplicados, responsables, inteligentes y con una vida muy digna y ejemplar que están llevando desde su juventud. Agradecemos a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live y a todas las personas que están aquí presentes, tanto profesores como estudiantes y amigos. Recordamos, esta es una actividad propia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se enmarca dentro de la celebración de la semana del aniversario de la Universidad de la Facultad de Humanidades. Esta actividad se realiza a través de OCEPLANDI en su división o la parte que tiene que ver con la extensión de dicha oficina. También se trabaja a partir de la Escuela de Filosofía y es propio esta actividad del grupo académico Generación Nova Universitas. Agradecemos al decano de la Facultad de Economía que acaba de hacer su entrada para darle apoyo aquí a estos jóvenes y de manera especial a su hija. Agradecemos al profesor Eulogio Silverio, coordinador general de Generación Nova Universitas y director de OCEPLANDI de la Facultad de Humanidades. Siempre se ha preguntado cómo es posible que hay jóvenes que estudian, tienen su familia, algunos trabajan, otros se dedican a los movimientos estudiantiles y encima de eso también a la parte cultural, a la promoción cultural, deportiva y artística. Y siempre nos hemos preguntado cómo eso es posible. Pero esa respuesta nos la van a dar hoy estos jóvenes que nos acompañan en el día de hoy, que son estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos acompañan la estudiante, miembro del Consejo de la Facultad de Humanidades, del movimiento Punto de Encuentro, Wendy Marmolejos. Wendy Marmolejos es una joven que siempre está muy presente en las actividades, pero en el Consejo de Facultad, que es donde he tenido la oportunidad de compartir con ella, siempre está muy callada, muy risueña, pero siempre que tiene que alzar la voz para defender los derechos o los beneficios que por alguna razón u otra le correspondan a los estudiantes, Wendy siempre está ahí para levantar la mano y con altura y respeto siempre reclama y como lo hace difícilmente se le pueda decir que no. Wendy, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, gracias a usted. También nos acompaña la estudiante Emily Martínez, que también es miembro del mismo movimiento estudiantil que corresponde a Wendy y también trabaja en el consejo. Siempre son ellas dos de las primeras que siempre llegan, siempre están revisando la agenda anterior para que no se le haya pasado nada y siempre están activas para defender los derechos de los estudiantes. Y me ha sorprendido porque también la he visto en reclamo con altura, la he visto en marchas pacíficas y está siempre dando la cara. Emily, eres una joven muy talentosa, pueda continuar así. Gracias por haber venido y por haber aceptado esta invitación a este conversatorio. Buenas noches, Emily. Gracias por venir. Gracias a usted, maestro. Okay. Nos acompaña también Pablo Batista. Pablo Batista tuvo la oportunidad y el privilegio de compartir con él en un aula de clase. Y en mi presentación, los miembros del grupo Atenas del Nuevo Mundo, que son estudiantes de filosofía pura, van a entender la expresión que yo voy a decir ahora. Y es que Pablo, por razones deportivas, se integró un poco tarde a la asignatura. Me dijo, profesor, mire, yo me estoy integrando un poco tarde. Yo le dije, bueno, póngase al día. Y es responsabilidad suya. Sí, así es. A mi manera, los miembros de Atenas del Nuevo Mundo saben qué significa que se lo dije a mi manera. El joven Pablo Batista ya presentó de manera exitosa su monográfico en su profesión y
innovación en ese tipo de monográfico, y también ha defendido el tiempo de los monográficos, el tiempo de las notas de los estudiantes, pero sobre todo lo ha hecho con una altura. Gracias por estar aquí. Gracias, maestro, por excelente presentación. Gracias. También nos acompaña compañero del Vanguardia Estudiantil Dominicana, del mismo grupo que pertenece Pablo Batista, Dani Morel. Son jóvenes muy emprendedores, siempre están muy respetuosos, pero el hecho de ser respetuoso y de saber el rol que le corresponde como estudiante, nunca se olvidan de la defensa e incluso de la defensa de los profesores cuando ha sido necesario, pero eso no le coarta a ellos cumplir su rol. Así que Dani, que también te conozco porque hace muchos cursos virtuales, tratando de que los estudiantes puedan tener no solamente los famosos repasos, sino también cursos que les puedan ayudar en la vida diaria. Gracias por estar aquí presente con nosotros, Dani, y gracias por aceptar la invitación. Todo un placer, maestro. Muchas gracias por su presentación. Okay. Bien, nos acompaña desde Santiago la señorita joven Ana Paredes, promotora cultural y deportiva. Ella pertenece al movimiento UNER. Es una joven talentosa, de mucha energía. A veces yo me pregunto, yo sé que la edad da energía, pero no tanta. A veces yo pregunto si es mucho café amargo, está tomando alguna energizante de eso que andan por ahí. Es muy activa en todo lo que se propone. Es una gran promotora cultural deportiva. Ana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Okay. Le recordamos a todos los presentes que podrán luego hacerle preguntas a estos excelentes jóvenes que nos acompañan, ya sea por el chat o ya sea de manera personal. Simplemente deben levantar la mano, ya sea por el chat o por la misma aplicación, y en su momento le daremos la oportunidad. Entonces, Ana Paredes, comenzamos contigo. Este es un diálogo simplemente natural, abierto. No hay necesidad de no decir lo que haya que decir, y en caso de que consideren que no quieran responder, también no hay ningún problema. Les recordamos a los presentes que esta actividad luego se está siendo grabada, luego será editada y publicada en el canal 24 Horas de Humanidades y Sociedad, para que sirva de motivación y de divulgación de este tipo de diálogo. Ana, la pregunta obligatoria, que también será la pregunta para todos, recuerden que pueden responder lo más breve posible o extenderse como quieran, en eso no hay ningún problema, pero no sobrepasarse con más de 5 minutos. Ana, la pregunta es, ¿qué tú estudias y por qué tú decides estudiar eso que tú estudias? Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación nuevamente y gracias a todos los compañeros que están en sintonía desde sus hogares. Bueno, yo estudio educación física. Le pasé una información anoche sobre el periódico, quizá la pueda compartir en pantalla, maestra. ¿Tú la tienes ahí para compartirla? No, yo se la envié a usted por el WhatsApp. Ok, está bien, pues continúa, yo la voy ubicando y luego la compartimos. Sí, miren, la razón por la que yo estudio educación física es porque soy deportista. Desde que tengo 5 años de edad, me inicié en el deporte de las artes marciales. Mi padre siempre me motivó, ya que él era profesor de karate específicamente y miembro de la Asociación de Karate de acá de Santiago. Toda mi vida, desde los 5 años, lo que he hecho es deporte y me he desarrollado en lo que es el karate específicamente. Desde que tengo 5 años de edad hasta la fecha. Ya cuando tenía 14 años entré a lo que fue la selección nacional de la República Dominicana, comencé a representar el país en la modalidad de kata. Ya cuando cumplí los 16 años, entonces entré a lo que fue la Marina de Guerra y me desarrollé como atleta de alto rendimiento. Como todo lo que he hecho durante el transcurso de mi vida ha sido deporte, me incliné por lo que es la carrera de educación física. Bien, muy bien. O sea que de una u otra forma tiene una influencia por el ambiente y por tu padre. Bien, sí, así es. Bien, bien. Seguimos entonces con Emily Martínez. Emily, ¿qué estudia y por qué?
Muy buenas noches, gracias maestro por la oportunidad de compartir este espacio. Yo encantada de estar aquí. Yo soy estudiante de psicología clínica y bueno, ¿qué puedo decir? Siempre es difícil decir por qué uno estudia lo que estudia, aunque no parezca, porque es como un conjunto de tantas cosas. Realmente desde muy temprana edad a mí me interesó mucho el comportamiento humano y yo entiendo también que la salud mental es prioridad. No hay salud sin salud mental. El tipo de persona que no tiene salud mental difícilmente funciona en su totalidad. Entonces, esa área siempre me llamó la atención y yo dije, bueno, aquí es. Muy bien, muy bien. Entonces, tú estudias psicología clínica. Ok, psicología clínica. Bien. Wendy Marmolejo, ¿qué estudia y por qué? Me van a disculpar los expositores porque rompí el orden en que iban, pero más o menos vamos en el mismo camino. Ya, buenas noches. Mi nombre es Wendy Marmolejo. Estudio psicología industrial. ¿Qué le puedo decir? Desde muy temprana edad, igual como dice Ana, me ha motivado mucho lo que es la colaboración. Siempre he estado colaborando en lo que era los grupos de estudios, en la escuela, siempre he estado participando en grupos de apoyo con mi papá. Y me llamó mucho la atención y dije, wow, si hubiera una carrera la cual me llevara a ese camino de ayudar a las personas y saber lo que es su comportamiento, así como dijo mi compañera Emily respecto a la salud mental, que es verdad, no hay salud sin salud mental. Entonces, encontré psicología. Me llamó la atención de industrial porque me gusta mucho lo que es el área de recursos humanos, lo que es la empresa también. Entonces, a partir de ahí, decidí estudiar psicología industrial. De hecho, Wendy, creo que tú tienes algo de empresaria, de emprendedurismo. Como diríamos por ahí, tú tienes tu negocito. Sí, sí. Tengo un salón de belleza, el cual desde hace mucho tiempo yo trabajé lo que era la belleza y decidí hace 12 años emprender y poner mi propio negocio. Bien, más adelante nos gustaría que nos hablara un poquito de eso. Entonces, Pablo Batista. Sí, por aquí está un maestro. Bien, bueno, así como dice el maestro, mi nombre es Pablo Batista, estudiante de psicología clínica. A ver, ¿y por qué decido estudiar psicología clínica? Bueno, me llamó mucho lo que es la parte de la conducta del ser humano, cómo piensa el ser humano, cómo se adapta, ¿no? También conocer todos los factores, la evaluación, lo que es diagnóstico, tratamiento, lo que es la prevención, ¿no? Que afectan a la salud mental. Por otra parte, los problemas, los conflictos internos, interpersonales, intergrupales de lo que es el ser humano y dentro de la sociedad. Bien, es decir, que de una u otra forma, el elemento común de ustedes es que han tratado de buscar... Sí, así también como la compañera Ana también, tuve mucha inspiración en lo que son mis padres, que son maestros de orientación y de psicología también. Y me llamó desde muy pequeño la atención esa parte. Me llamó la atención, bien. Sí, claro. Bien. Dani Morel. Hola, hola, buenas noches. Como un flow, como que voy para la calle. No, todavía, de hecho llegué hace como una hora. Okay. Pero bueno, muchas gracias realmente por la oportunidad que pues me brindan de estar acá. Yo decidí estudiar psicología más bien porque creo que todos nacemos con algo, no sé cómo llamarle, pero con algo que nos impulsa día a día. En mi caso es el servicio de vocación y ese deseo de saber qué mueve a las personas a hacer cada cosa. Entonces, opté siempre por los servicios dentro de la misma secundaria, ver lo que hacían las orientadoras, apoyarle en cosas de estudiantes, pero ver los procesos y su envergadura. Entonces, todo el tiempo me he visto involucrado en cosas de este índole. ¿Qué sucede? Luego
decido optar por esta carrera por una razón de que, ¿por qué no desarrollar algo que ya tengo dentro? Algo que llevo conmigo desde temprana edad. Bueno, entonces decido seleccionar esta carrera específicamente en industrial, así como mencionó la compañera Wendy hace un momento. Nosotros nos enfocamos mucho en ayudar, capacitar, reclutar personal, y todo eso también nos ayuda a nosotros a ser personas observadoras de las conductas y detectar problemas, preverlos antes de que puedan ocurrir algo mayor. Entonces, todas esas cosas me han llevado a inducirme por la carrera de psicología. Muy bien, excelente. E incluso, de hecho, hay tipos de profesión que si no hay vocación difícilmente se pueden llevar a cabo de manera adecuada, y tanto Totalmente de acuerdo. como la psicología vienen por ese sentido. Como que la persona lo lleva a algo o a alguien. Hay una frase de Santo Tomás de Aquino que dice que todos somos llamados para algo, para algo. Eso Bien, es así. bien, vamos a retomar. Vamos a seguir entonces con Wendy, que es la que le corresponde su turno número 1. Wendy, además de estudiar psicología, ¿qué cosas a ti te gusta? La música, comer, bailar, andar. ¿Qué cosas a ti te gustan y a las que le dedicas tiempo que puedas compartir con nosotros? Bueno, le puedo decir que me gusta mucho ver series. En el sentido de series que sean básicamente acorde a lo que es mi carrera. Justamente ahora mismo estoy viendo una, no la he terminado, pero le he dedicado un poco de tiempo. Me gusta escuchar música. Dígame. Que si puede decir cuál serie está viendo y más o menos. Se llama La Ley de los Audaces. Tiene que ver tanto con derecho, como con psicología. Entonces, esa serie me tiene, como dicen, me tiene prendida, me tiene enfocada en ella. Entonces, me gusta la música. No soy amante a la bebida, pero soy más amante a degustar lo que es comida. ¿A degustar? Lo que es comida. Ah, la comida. ¿Te gusta comer? Yo me he dado cuenta, sí, yo me he dado cuenta. Bien, está bien. ¿Y qué tipo de música te gusta, Wendy? Me gusta la balada. La balada. Balada pop. Ah, que eres balada pop. Puedo escuchar. ¿Cómo? Media romanticosa. Sí, soy muy romántica. Sí. Soy aficionada de Luis Fonsi. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ver, Emel, y en tu caso, ¿cuáles son tus hobbies a los que le dedicas tiempo? Bueno, yo no soy una persona así como de siempre tener el tiempo libre, porque me gusta siempre buscar qué hacer. A ver si me entienden. Yo realmente me involucro mucho en cosas en la universidad, pero desde que tengo una oportunidad, lo utilizo más como para crecimiento personal. A mí desde muy niña me gusta leer mucho, no sé si se debe a que mi padre es maestro y siempre lo he visto con ese hábito. Y también me gusta muchísimo, muchas veces no absorbo, por lo que no le dedicamos ese tiempo que queremos. Entonces, cuando hay un break, inmediatamente me gusta compartir con amigos, con familia. Además de que yo tengo una vocación de trabajar mucho con animales. Siempre me han gustado mucho los animales. Entonces, participo en actividades de esas que dicen que vamos a hablar por aquellos que no tienen voz. Y como voluntariado y cosas así. Me gusta escuchar música, pero bueno, me gusta la bachata. Aunque no la bailo. Yo no la bailo, pero me gusta. Por un componente muy emocional en mi vida. Me recuerda mucho a mi abuelo. ¿A tu abuelo le gustaba mucho la bachata o las letras que dicen la bachata que te gustan te recuerdan a tu abuelo? Lo que pasa es que, bueno, mi abuelo vivía en Los Mameyes. Entonces, cuando yo iba a pasarme días con él, siempre había una bachata. Siempre había. Entonces aprendí cómo asociar eso. Y sí, a él le gustaba bailar y le gustaba mucho la música. Okay. ¿Y a tu papá le gusta la bachata? Mi papá es musicólogo también.
¿Ah? Le encanta toda la música. Ah, eso está muy bien, por eso. Muy bien, muy bien. Bien. Ana, ¿cuáles son tus hobbies a los que tú le dedicas tiempo de tu vida? Las cosas que te gustan. A mí me gusta organizar eventos. Casi siempre, la mayor parte del tiempo, estoy organizando eventos, ya sean políticos, estudiantiles, familiares y de todo tipo. Lo hago por hobby, lo hago por paga, dependiendo y así sucesivamente. También me gusta cocinar. Pretendo hacer un curso de cocina pronto, de manera profesional. Pero mientras tanto, tengo a mi maestro de YouTube y por ahí vamos aprendiendo y desarrollando las habilidades culinarias. Es decir, que cuando uno quiere hacer un coro, decir, vamos a la cocina para que no hagan un loquio, un espagueti. Exactamente. Aquí siempre estamos disponibles para todo tipo de coro, chercha y todo lo que tenga que ver con comida, fiesta, bebida y esas cosas. ¿También te gusta la música entonces, Ana? Bueno, sí, me gusta la música. ¿A quién no le gusta la música? A todos nos gusta la música, diferentes géneros, pero de una u otra manera disfrutamos la música. ¿A ti cuál te gusta, Ana? El merengue, me gusta Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, me gusta bailar, me encanta. Pero en cierta forma, entonces, los merengues que a ti te gustan son merengues popi. Bueno, no, también está Omega, merengue típico también. Sabes que el merengue típico es una música de nosotros, del Cibao, de aquí. Entonces, tú sabes, Fefita la Grande y todo ese tipo de gente. Ok, muy bien. Pablo, además de andar en la carretera, ¿qué otra cosa a ti más te gusta? Bueno, como usted había dicho al inicio, que había llegado una clase tarde por asuntos deportivos, me gusta lo que es jugar béisbol, por otro lado, básquetbol, me gusta lo que es la música, soy músico, de hecho, me gradué en una escuela de música, toco lo que es la guitarra y el piano. Por otra parte, me gusta compartir con amigos, ir a la playa, ¿no? Pero también ver documentales, eso me llama mucho la atención. Pablo, y esas cosas que tú dices, el deporte, la música, tocar piano, tocar la guitarra, ir a la playa, ¿tú lo haces de una u otra forma? ¿Tú sacas tu tiempito para hacer esas cosas? Sí, claro que sí. Me organizo para así poder realizar esas actividades. En otra parte también tengo lo que es un proyecto, ¿no? Donde doy clases de música a niños, ya sea de 5 años a 9 años, ¿no? En los barrios. Hice ese proyecto, ¿no? Donde las personas empezaron a donarme flautas, para empezar por esa parte. Y tomaba un día a la semana para ir a los diferentes barrios. Eso es en la provincia de Barahona. ¿De Barahona? Sí, sí. De hecho, estoy acá por el asunto de la pandemia ahora. Entonces, tengo ese proyecto que ahora mismo estamos paralizados por esta misma situación. Entonces, Pablo, entonces tú vas a un barrio de Barahona, por ejemplo, al barrio de Santa Cruz o a Jaquimelle o a un batey de eso, batey central, y tú llevas la flauta y le das la clase por un día o se la da regularmente. ¿Cómo es eso? No, mayormente se lo hacemos 2 veces a la semana. Por ejemplo, tras la donación de la flauta pertenece ya a los niños, eso no pertenece a lo que es el proyecto. No, la flauta se le entrega a cada niño, entonces tomamos un número telefónico, ya sea del padre o de la madre, entonces tomamos mayormente lo que es, supongamos, una iglesia, es el punto de encuentro y una hora. Entonces ahí empezamos a impartir lo que son las clases totalmente gratis. Entonces, de flauta básicamente es lo que te enseñan. Sí, con flauta, ya cuando pasa ya a un nivel más que aprende a lo que es a leer la música, a leer los pentagramas, entonces luego lo que se interesan por la flauta o por el piano, ahí trabajamos con ellos esa parte. Dani, cuéntemelo. ¿A qué tú le dedicas tiempo? Además de esos cursos que tú das de Excel, de PowerPoint, ¿a qué cosa te gusta y le dedicas tiempo? Bueno, por lo regular la mayor parte del tiempo estoy coordinando actividades de diferentes envergaduras, políticas, académicas, cuando lo requiero, obviamente, entre otras cosas. Me gusta mucho también ver series, paso mucho tiempo viendo series, pero analizándolas, cada parte analizándolas junto con mi pareja, que es estudiante de términos de psicología clínica. Siempre nos gusta
identificar cada cosa y como llevarlo a la práctica, verlo como de una manera más real, dado que a veces hay una limitante en algunas personas que no quieren llevar o más bien no saben cómo llevar lo que leen en un libro o lo que se le enseña en un aula a la vida real. Entonces, personalmente yo intento hacer eso siempre, con todas las cosas. Y además también intento promover eso siempre con las demás personas. Todo el que me conoce a mí sabe que siempre estoy hostigando, de hecho. Aprendo una nueva palabra, busca qué hacer productivo, porque siempre se necesita algo. Yo soy muy versátil. Desde los 16 años yo estoy estudiando diferentes cosas. Empecé en Infotec a estudiar los mismos cursos que hoy mismo estoy dando. Manejo de paquetes de oficina, diseñador de página web. Hasta me hice técnico en electricidad solamente por tener un semestre libre en una ocasión que me accidenté en la universidad. Y no podía conllevar materias, tuve que retirar el semestre y duré todo ese tiempo, entonces luego de que me recuperé en Infotec, aprendiendo algo que en principio le tenía miedo, pero luego aprendí y puedo ejercerlo. De hecho, eventualmente puedo hacerlo y lo hago, entre otras cosas. Entonces, básicamente esas son las cosas. También leo, pero soy más de ver las cosas y de crear cosas que de leer. Muy bien. Continuamos entonces con la segunda parte. Wendy, ¿a qué movimiento estudiantil tú perteneces y por qué te motivaste a participar de ese movimiento estudiantil? Yo pertenezco al movimiento estudiantil Punto de Encuentro. Ahí en realidad no lo tratamos, ¿sabes? No nos tratamos como que fuera un movimiento, sino que más bien somos una familia. Allá se acoge a todo el mundo, no importa carrera, no importa carrera. Compartimos entre todos de una forma u otra, normalmente cuando tenemos tiempo. Me llamó mucho la atención, fue a partir de un recorrido que fueron haciendo en la Facultad de Humanidades. Yo estaba en clase, llegó un joven, Joan se llama, justamente. Él llegó y nada, estuvimos hablando. Él me dijo, ¿y tú perteneces a algún grupo estudiantil? Yo le dije, no, hasta ahora no. Me explicó del grupo estudiantil, cómo se tratan a las personas, cualquier queja que yo tuviera, que estaban ahí conmigo, me apoyaban. Pasé un día y desde ese día quedé encantada. Punto es mi otra familia dentro de la universidad. Muy bien. O sea que en cierta forma, en principio, tú entraste a ese movimiento estudiantil por el coro. ¿Podríamos decir? No, porque no soy de coro. No soy de coro. No. O sea, de coro en el sentido que estaba en clase, ellos pasaron, entraron al aula, los motivaron y tú dijiste, coche, por No, después, porque yo tenía clase justamente con el chico. Ajá. Entonces ese día lo vi, entonces cuando nos vimos en clase, después estuvimos hablando de eso, pero no en el momento que llegaron al aula de mi otra sección, sino cuando estuvimos ya en clase. Yo me le acerqué y le pregunté y estuvimos hablando. Muy bien, muy bien. Emily, y en tu caso, ¿cómo entras a Punto de Encuentro? Ay, mi querido Punto. Bueno, yo siempre he sido de las personas que le gusta mucho ayudar y colaborar. Incluso desde que entré a la universidad o desde antes, siempre he sido como la secretaria del aula, la asistente del maestro y así. Entonces, una vez se me dio la ocasión que tenía que reunirme con un amigo, con Jonathan Lorenzo, y él me citó a un punto en el local. Yo conocía de la existencia de muchos grupos estudiantiles, pero nunca había formado parte de ninguno. Soy muy crítica, realmente, a la hora de formar parte de un grupo. Soy un poquito selectiva en esa parte. Una vez que yo me integré a Punto, me di cuenta de que Punto, como dice su eslogan, unidad, estudio y lucha, tal cual.
lo que me quisieron vender y la plataforma que me facilitó puntos para crecer de manera personal, eso yo no lo había encontrado en ninguna otra parte. Punto de encuentro, como dice la compañera Wendy, es una familia. Me acogió y yo también lo acogí como parte de mi vida. Actualmente soy miembro de la directiva y también junto a Wendy somos delegada ante el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades. Y estoy muy cómoda ahí porque es un lugar donde se fomentan los valores, el respeto, siempre hay algo que sumarle al otro, no hay discriminación, nosotros acogemos todo el mundo, sin importar qué religión sigue, sus preferencias políticas, nosotros estamos abiertos para todos, incluso si no son miembros de punto, siempre estamos ahí. Nosotros tenemos por eso muchos simpatizantes que terminan yendo, de que acompañando a uno y se quedan. Raban. ¿Cuál entró primero, tú o Wendy? Wendy. Wendy entró primero. Pero se conocieron en punto. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces nos corresponde a Ana. Ana, Pablo, no eres tú que vas todavía, no te cuadre. Ana, en tu caso, ¿a qué movimiento estudiantil pertenece y por qué entraste? ¿Cómo entraste? Bueno, yo entré a la UNER 7 recientemente, no hace mucho, apenas el año pasado. Y a mí lo que me motivó es hacer lo que los grupos estudiantiles deberían de hacer que no hacen. Me explico. Los grupos estudiantiles tienen un propósito, que es servir y representar a los estudiantes. Y mayoría de los grupos estudiantiles para nada hacen eso. Entonces, eso fue lo que me motivó a entrar a la UNER. Sentir que era un grupo donde yo podía representar a los estudiantes. Sentir que es un grupo que me iba a dar la oportunidad de hacer realmente lo que se debe de hacer. Eso fue lo que más me motivó a ser parte de la UNER, porque recientemente, o sea, anteriormente, yo había pertenecido a otro grupo, en el cual no tuve buena experiencia. ¿Por qué? Por la misma razón, porque los grupos estudiantiles, muchos, no es el caso de todos, no hacen su rol, no cumplen su rol, pero en muchas ocasiones tampoco dejan que otros lo cumplan. Las razones, bueno, diversas razones. Algunos son infuncionales, otros solamente se interesan por utilizar a los estudiantes y no ayudarlo y servirle como se merecen, no cumplen con ese rol. Entonces, estaba muy desencantada porque había tenido una mala experiencia en otros grupos que yo entendía que se debían de hacer cosas que no se hacían. No quería pertenecer a grupos estudiantiles porque yo había tenido esa mala experiencia y no quería volver a lo mismo. Pero en UNER he encontrado un grupo de jóvenes como Junior Guzmán, como Luis Manuel Cabrera y otros compañeros que, al igual que yo, habían tenido la mala experiencia y querían hacer algo diferente. Querían tratar de hacer lo que se debía de hacer en un grupo estudiantil. Muy bien, me fascina tu respuesta porque me permite poder comparar la experiencia de Wendy y Emily, que ha sido maravillosa en un grupo, y la tuya, que en principio en ese primer grupo no fue tan maravillosa, pero de una u otra forma eso no te quitó los ánimos, sino que te motivó a seguir buscando el espacio donde tú te sientes. Así que eso es maravilloso. Pablo, ahora sí. Aquí estamos. Bueno, en mi caso, maestros, compañeros, pertenezco al grupo estudiantil, la vanguardia, al grupo estudiantil vanguardia, estudiantil no, la VED, lo que es la VED. En mi caso, llego a la vanguardia a través de un compañero, no, colega, amigo y hermano, Dani Morel. Yo siempre menciono una frase, que es que el que no sirve para servir, no sirve, ¿cómo es? El que no vive para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir, ok, sí, retracto. Entonces, me llamó mucho la atención lo que es muchas situaciones problemáticas de estudiantes. El ser solidario me iba a llevar a dar un paso más en lo que es en este grupo estudiantil. Entonces, trae el liderazgo, ¿no?, que presentamos dentro del mismo. Nos escogieron a lo que es la parte
como delegado estudiantil, así como es mi compañero Dani, Wendy, Emily, ¿no? Y de verdad ha sido una experiencia de verdad fascinante poder compartir con compañeros con los mismos ideales, ¿no? Compañeros que quieren ayudar a los demás, donde hay compañeros que dicen no ser escuchado y poder ayudar, en realidad es algo muy satisfactorio para nosotros. Muy bien. Dani Morel. Bueno, realmente, al igual que Ana, yo en principio estuve en una agrupación estudiantil antes de estar en la que actualmente estoy. No me pareció del todo bien porque lo que profesaba no era lo que se realizaba. Sin embargo, yo tengo como norte lo siguiente: no es que el otro lo haga, sino empezar a hacerlo tú mismo y punto. Entonces, simplemente yo abandoné la agrupación donde estaba y decidí hacer las cosas de vocación desde la plataforma que yo mismo me vaya abriendo con el paso del tiempo. Y pues así sucedió. Gracias a Dios y a la oportunidad que Ruth Jiménez, la expresidenta de la asociación de nuestra carrera de psicología, y Joel Concepción, que es el secretario general de La Vanguardia, pues me dieron y me formaron, de hecho, como un militante de la misma agrupación. ¿Qué sucede? Yo hago esa transferencia prácticamente de un grupo a otro, pero con un largo periodo de tiempo, porque yo en principio pensé que los grupos no hacían lo que tenían que hacer, tal como Ana pensó o como le parece. ¿Qué sucede? Que decidí hacer las cosas yo y ver si en el camino me encontraba con alguien igual a mí o quizás mejor, porque sé que diferentes sí hay. Entonces, ¿qué sucede? Seguí buscando y buscando hasta que me encontré con ellos por asuntos totalmente lejanos a lo que es una agrupación estudiantil. Se dieron las condiciones de poder aprender, que de hecho no me interesaba militar como tal en el grupo, sino ver si lo que se decía era cierto, porque allá en la universidad y en otros lados se dicen muchas cosas y lo que se hace son muy diferentes. Entonces, como lo que veía, lo que escuchaba era lo mismo, decidí mantenerme. Entonces, ir creciendo con el paso del tiempo, de manera personal, seguir contribuyendo con mi vocación al servicio de los estudiantes. Entonces, aprendí todas las cosas que se deben de saber como estudiante, no como militante. Entonces, empecé a incorporarla, a ayudar a otros a aprenderla, a incentivar a que lo hagan. Entonces, ¿por qué estoy en Vanguardia? Simplemente porque hasta ahora todas las cosas que suceden dentro del grupo son cosas positivas, cosas que te ayudan a crecer como persona y como estudiante. Entonces, agarrando todos esos parámetros, a mí me parece que lo mejor es estar donde se sienta bien y donde tú puedas seguir creciendo, no solamente donde te sientas bien. Entonces, lo he tenido todo a raíz de lo que ya anteriormente mencioné y me he ganado las plazas que hoy en día tengo, porque yo puedo empezar a mencionar las posiciones que gracias a Dios hoy tengo. Son varias y quizás no todos la conozcan, pero son cosas que se ganan con el servicio a los estudiantes, cosas que muchos no buscamos y la obtenemos de nombre después que la tenemos de vocación. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, ya ahí tenemos ya, diríamos que una especie de visión general de cosas personales de ustedes que les gusta, por qué llegaron a los grupos, ese tipo de cosas. Vamos a tratar de dar un paso un poquito más adelante. Y le voy a hacer dos preguntas que las hace el coordinador de Generación Nova Universitaria, el profesor Eulogio Silverio. Son dos preguntas, pero las dos van juntas. Número uno, ¿cuál es el rol
del movimiento estudiantil al que ustedes pertenecen? ¿Cuál es, diríamos, que la visión y misión que tiene ese grupo? Y segundo, ¿cuál ha sido el mayor reto que ustedes han tenido que defender como derecho de un estudiante o de un grupo de estudiantes? O sea, como grupo, ¿cuándo han tenido que tomar una causa y ustedes consideran que ha sido como el mayor reto con el que ustedes se han enfrentado? Son dos preguntas. La primera, ¿cuál es el rol al grupo al que pertenece? ¿Cuál es su misión? Y segundo, ¿cuál ha sido su mayor reto en defensa de los estudiantes, en caso de que lo hayan tenido? Wendy. Bueno, respecto a la pregunta del maestro Eulogio Silverio, Ajá. una de las situaciones más difíciles que yo he podido pasar ha sido justamente en el consejo, cuando hubo una acusación de un maestro en base a que le estaba vendiendo los libros a los estudiantes como de forma compulsiva. Entonces, en ese momento, cuando se estuvieron dando los acontecimientos, la forma en la que el maestro presentó sus argumentos fue muy clara, sí, excelente, pero media ambigua. Para mí fue muy ambigua. Entonces, respecto a la barra estudiantil ante el consejo, nos dimos cuenta que no siempre podemos como generalizar todo, pero a la hora del maestro responder, no pudo. La pregunta que le hice, que fue, él había dicho como que no era así, que no le vendía de forma compulsiva los libros a los estudiantes, pero sí habían documentación y habían cosas que decían que sí. Lo que no me gustó fue, ¿cómo le digo? No, siéntete libre, dilo como lo sientes y como lo quieras expresar sin problema. No me gustó la respuesta que se dio. No me gustó, como que no se supo formular y sentí que se dejó aéreo, que se dejó sin poder ayudar a lo que es los estudiantes. Eso me marcó mucho y de ahí en adelante, creo que ahí fue que usted se dio cuenta que desde ese punto, cada vez que pasaba algo, aunque mientras estuviera hablando yo siempre estaba callada, siempre estaba analizando cualquier pregunta, todo lo que decían para poder refutar cualquier cosa que decían que pudiera afectar a cada uno de los estudiantes. Muy bien. Para nada. Emily Martínez. Ok. Uno de los retos, de los mayores retos que hemos tenido como organización, fue lograr que se dieran las elecciones de AEPSI, la Asociación de Estudiantes de Psicología. Wendy no me deja mentir. ¿Qué trabajazo? Puesto que según los reglamentos se debe cambiar de directiva cada año. Entonces, lamentablemente, AEPSI tenía aproximadamente 6 años que no cambiaba de directiva y habían jóvenes que lo habían intentado arduamente y no lo habían logrado. Nosotros, como equipo y como grupo, tuvimos que unir fuerzas, uno de los retos, desde abajo, de los mayores retos, siempre con la moral como organización. Entonces, nosotros somos de las personas que no podemos ver que algo está mal y dejarlo así. Las elecciones
realmente nos duele mucho y al enterarnos de ese periodo que había pasado sin que la nueva generación tenga la oportunidad de dirigir ni ser dirigida, fue algo que nos llamó muchísimo la atención, nos directiva cada año. Entonces, lamentablemente, sí tenía aproximadamente 6 años que no cambiaba de directiva, y habían jóvenes que lo habían intentado, porque a veces uno trata de hacer un trabajo, nosotros, y cuando las personas no están de acuerdo con uno, pues nada, tratan de sacar la manera de que las cosas se den de su forma, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, logramos que se dieran las elecciones, aunque no fueron en las mejores condiciones, y bueno, no quiero entrar mucho en ese tema. Esas fueron las elecciones que la organizaron y se suspendieron primero y tuvieron que hacerlas de nuevo. No, esas fueron elecciones de gobierno. La de nosotros fueron elecciones internas de los estudiantes de psicología. Ah, ok. Bien. Queríamos que se dieran, pero no se había dado la oportunidad. Ok, muy bien. Ana Paredes, ¿cuál es el rol del movimiento que tú perteneces y cuál ha sido el mayor reto que ustedes han tenido que defender de los estudiantes? Bueno, uno de los roles que se puede decir que tenemos como UNER 7, como grupo y organización, ya como lo dice nuestro lema, que es pensamiento y acción fundidos en arma contra la injusticia. Entonces, basándonos en esto, podemos decir que uno de los roles que tiene nuestro movimiento es luchar y trabajar para contribuir por la transformación de la sociedad vigente. Ese es uno. Podemos también decir que otro es luchar por el desarrollo integral de los y las estudiantes de la sociedad dominicana. Y 3, procurar la unidad de los diferentes sectores, díganse políticos, educativos y sociales. Uno de los mayores retos que como grupo estamos pasando es uno que está ocurriendo actualmente, que es la graduación virtual. Sí, ha estado pasando una situación con la graduación virtual que todavía no la hemos resuelto. He tratado de indagar y de investigar con autoridades del recinto y todavía no hemos tenido respuesta. Nosotros hemos tenido quejas de estudiantes que se van a graduar virtualmente ahora y se le está cobrando por el derecho a la graduación, igual como si fuera una graduación normal. No entendemos el por qué, porque la graduación, podemos decir lo siguiente, se cobra por el alquiler del local, no tenemos alquiler de local de manera virtual, se cobra por logística, no tenemos una logística que se pueda decir que se está haciendo una inversión, entonces no entendemos por qué la universidad está cobrándole a los estudiantes como si fuera una graduación física, normal. He preguntado a autoridades de la universidad y su silencio me deja entender, o sea, no he recibido una respuesta. Y su silencio me deja entender que aquí no se está buscando el bienestar de los estudiantes. Entonces, ahora mismo todavía seguimos en esas indagaciones, investigando. Espero tener respuesta o esperamos tener respuesta dentro de lo que cabe, lo más pronto posible, porque hay estudiantes que están un poco preocupados con esa situación. Respondiendo a lo que es la pregunta del maestro en cuanto a los roles, ¿no? Es velar porque el estudiante recibe una educación de calidad, ¿no? Que trabaje también en lo que es un clima de calidad, de armonía. Y también, por otra parte, que a las problemáticas de los estudiantes se le busque una solución conjunto a las autoridades correspondientes a dichas situaciones. También en cuanto a situaciones difíciles que se han presentado, como dijo la compañera Wendy, no, lo que es enfrentar en el consejo lo que es la venta de libros obligatorios. También otra parte de lo que es también acoso sexual, el cual hemos recibido muchas quejas en esa parte. No, y tenemos un reto, ¿no? Que es continuar trabajando con la parte de las problemáticas de los estudiantes, conjunto, como ya había dicho, valga la redundancia, a las autoridades correspondientes. Muy bien. Dani Morel. Bien, secundando lo que dijo el compañero Pablo, puesto que somos de la misma agrupación, también cabe destacar y resaltar la vocación al servicio, sea estudiantil, sea a los ciudadanos, trabajamos de igual manera. La situación más fuerte que como reto hemos tenido
al menos desde mi perspectiva. Hace un año aproximadamente se dio el caso de los pagos únicos. Imagino que todos lo podrán recordar, donde por orden superior, pues se eliminaron algunos profesores que están por contrato, pero ya la selección estaba realizada. Es decir, que había miles de estudiantes que estaban en una sesión, pero no tenían el maestro. Entonces, esa situación fue caótica, tanto en la sede como en los recintos. Personalmente, yo me encargué de trabajar en la sede, pues es donde más acceso y facilidad tengo para movilizarme, y de la mano con autoridades y con algunos dirigentes también del mismo grupo al que pertenezco, pues pudimos solventar la situación con el diálogo, con el mismo vicerrector docente Osuna, excelente profesional y excelente persona. Se va a la oficina del vicerrector docente con un problema y sales con una solución. Eso es comprobado. Entonces, le buscamos la solución a ese tema sin tener que darle mucha larga. Fue complicado porque el tema burocrático en la universidad, eso es caótico, eso frena todo. Sin embargo, encontramos una solución en la que a los estudiantes le dejara de afectar esa situación y que entonces recibieran su docencia como tal. Pero a su vez, en ese mismo proceso se estaba dando otro proceso, que fue en ese semestre la liberación de las notas de cientos de estudiantes de la carrera, y había un problema, estaban trancados. Entonces tuvimos que, en conjunto con la directora, trabajar arduamente con eso, porque es magnífica, pero es una sola, lamentablemente. Entonces a veces los procesos se paralizan. Entonces pudimos agilizar el proceso y se pudieron graduar en ese momento las personas que les correspondía. Es frustrante para algunas personas que tienen a veces 1 año, 2 años esperando para poder graduarse y por alguna razón o una sencillez no se pueden graduar y siempre es larga y más larga. Entonces, la satisfacción de ver a esos estudiantes graduarse y a los demás que pudieron recibir y terminar su semestre positivamente, pues fue todo lo que nos llevamos, y a nosotros como personas nos hizo crecer bastante, porque sabemos que podemos verlo en la misma situación, pero a diferencia de los demás, nosotros sabemos qué cosas tenemos que hacer para poder solventar esas situaciones. Muy bien, muy bien. Me permiten saludar a Casilda Ávila de Psicología, de Educación. Le manda muchos saludos a ustedes. Dice que la experiencia que ustedes están presentando es una experiencia muy bonita. Igual Miguel Poirier también le manda saludos por Facebook Live. Y Natalie Vázquez Plata pregunta: ¿aceptan egresados de otra universidad en punto? O sea, en punto de encuentro en el grupo de ustedes. O sea, que parece que le ha gustado. Agradecemos a Luis Díaz, Fátima Pérez, María Báez y todas las personas que están siguiendo a través de Facebook Live. Pasamos, Wendy, entonces ya a una pregunta un poco más puntual y un poco más actualizada ahora mismo. Es el asunto que por la pandemia las clases presenciales se tornaron virtuales. Son 2 preguntas. ¿Qué opinan ustedes de las clases virtuales? ¿Y qué quejas han recibido de los estudiantes a partir de las clases virtuales? Bueno, mi experiencia ha sido excelente. Ya anterior, en antiguo semestre, yo había dado clase de manera virtual con la maestra Angelina Sosa, también con la maestra Arcadia Castillo. Justamente ahora, al ponerla de manera virtual, ya yo tenía como la base y me resultó muy fácil poder culminar lo que era mi semestre. Justamente hace 2 días culminé. En otro sentido, sí he tenido bastante quejas de algunos estudiantes respecto a las clases virtuales, por algunos profesores. La plataforma en sus inicios tuvo muchos problemas. En su defecto,
algunos maestros optaron por no utilizar la plataforma de UAS virtual, sino acudir a otra. Yo culminé por la plataforma de Schoology. Otros se han mantenido con UAS virtual y han tenido fallos en lo que era su internet, lo que ya le había dicho respecto a los problemas que tenía la plataforma, colapsaba, pero entendía que era por tanta carga que tenía. Unos profesores sí se ausentaron, de eso sí se acercaron muchos estudiantes a decirme que de qué forma ellos podían comunicarse, porque tenían profesores que no se habían comunicado con ellos, que no saben si iban a perder lo que era el semestre. Otros también, al no tener la facilidad de cómo manejarse en lo que era la plataforma, todavía hoy estaba dando asesoría en base a eso. Me he mantenido muy activa porque, así como dijo mi compañera Emily, que ha sido secretaria normalmente de sus materias, no hay una materia en la que yo llegue que yo no termine siendo la secretaria. Sí se acercó una vez mi maestra Ana, Ana Jacqueline, la directora de la Escuela de Psicología, y me dijo que es que los maestros tal vez ven algo en mí que tal vez yo no lo vea, y es mi entrega a cada uno de mis compañeros. Soy muy colaboradora, trato de sacar el tiempo de donde no lo tenga para poder suplirle lo que es la ayuda, tanto virtual como personal. Entonces, tuvieron quejas en eso que le había dicho de que los maestros se ausentaron. Otros maestros, en particular, se ausentaron durante los primeros meses y ya culminándose lo que era el semestre, justamente con menos de un mes, lo cargaban de trabajo o para salir del paso, como me dijeron algunos compañeros. Le mandaron un listín de cosas y, bueno, con esto te culminamos. Y entiendo de que no debería ser así, porque lo de la pandemia fue algo que nadie se esperaba. Fue algo que se le salió de la mano a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, he tratado de ayudarle en todo lo que pueda y poder comunicarme con algunos maestros para poder ayudarle y que se le puedan hacer las cosas más fáciles. Pero en lo que a mí concierne, en lo personal, por mi destreza y mi dominio que ya tenía, fue excelente para mí. Muy bien. Emily, la pregunta, tu opinión sobre las clases virtuales y las quejas que ustedes más han recibido. Las personas que están levantando la mano, que quieren hacer preguntas, deben activar su cámara, porque con la cámara apagada me lo saca de la pantalla y no lo puedo encontrar para darle la participación. Muy bien, el tema de las clases virtuales ha sido un arma de doble filo en esta ocasión. Al igual que Wendy, ya yo había tomado clases virtuales, pero no es lo mismo cuando es algo programado a ahora que básicamente no teníamos los recursos. Los profesores tuvieron que improvisar, los estudiantes también, y la modalidad de clase virtual sería buena para concluir el semestre y sería buena para que no se detenga el proceso de la educación, ¿verdad? Pero lamentablemente quizás las cosas no se manejaron como deberían manejarse. Es una buena herramienta si se sabe utilizar. A diario, desde el día 1, bueno, desde el día después de las lesiones, que había rumores de si volvemos a la universidad, de si no, cómo lo hacemos, yo inmediatamente me puse en contacto con varios maestros que, aunque no estaba dando clase con ellos, quería conectar a los estudiantes, ¿bien? Y luego, desde el primer día empezaron a llegar las quejas. Como dice Wendy, muchos maestros que todavía ahora que no ha terminado el semestre no han dado la cara. Muchos maestros
Duraron 2 meses sin aparecer y cuando aparecieron terminaron todo el contenido de la materia en 2 o 3 encuentros virtuales. Y por WhatsApp, gracias. Muchos maestros decían que vamos a dar clase el viernes y eso es todo por hoy. Y viernes a la 1 o a las 2 de la mañana ya estaban poniendo un listín de tareas para que se lo entreguen entre domingo, sábado, lunes. Cuando la clase, por ejemplo, es solamente un día. Muchos maestros también no escucharon a los estudiantes. Ha sido muy difícil, muy difícil. Nosotros recibimos quejas todavía hasta el sol de hoy, porque como dije, como el semestre no ha terminado, lamentablemente siguen llegando muchas injusticias. Pero así como se dice lo malo, también se dice lo bueno. Otros se comportaron completamente a la altura, utilizaron estrategias pedagógicas excelentes. Por su parte fue buena experiencia, pero por otras no. Entonces nosotros tenemos que velar también para que los maestros dejen de cambiar el horario, que como consecuencia trae el choque de horario con otras asignaturas o con el trabajo o con la familia. Porque eso como resultado ha traído, nosotros por ejemplo somos dirigentes estudiantiles, Wendy, Pablo, Dani y yo, pero también somos psicólogos, casi, ¿verdad? Entonces hemos notado ese estrés, esa ansiedad, esa incertidumbre, que ha desencadenado muchísimo problema en el estudiante. Ya de por sí la situación está compleja, como para que le sumamos más cosas. Y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Muy bien, muy bien. Ana Paredes. Sí, aquí estoy. ¿Qué yo pienso o qué opino sobre las clases virtuales? ¿Y cuáles quejas ha recibido? Las clases virtuales me causan pánico, terror y no me gustan para nada. Yo entiendo que las clases virtuales no fomentan una educación de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué no fomentan una educación de calidad? Porque presentan muchas irregularidades que dejan al estudiante con muchas dudas. Cuando tú tienes duda en tu educación, en tu conocimiento, tú estás vacío, por ende no es de calidad. Voy a comenzar con los maestros, porque esto es de maestro y estudiante, de ambos lados. Comienzo con los maestros. Primeramente, los maestros, dígame alguien que no ha tenido un maestro en lo largo de su vida, ya sea en la universidad o en la misma escuela, al que usted no le ha entendido nada. El maestro le explica, pero usted no ha entendido nada. Entonces, si eso es presencial, imagínense de forma virtual. Eso suele pasar mucho con los maestros de física. Son mis amigos y los aprecio mucho, pero... Esa es la suerte que son amigos tuyos. Ocurre mucho con los maestros de física que uno no los entiende. A mí me ha pasado, a mí hay que explicarme 5 o 6 veces y todas las veces que sea necesario. Entonces, de manera virtual, eso es prácticamente imposible. Por ende, yo considero que no es una educación de calidad y que no es viable. Ahora voy con los estudiantes, porque como dije, es de ida y vuelta. Los estudiantes, para tener una educación de calidad, tienen que tener una autodisciplina muy grande de manera virtual, cosa que pocos tenemos, para ser honesto. Y la educación de manera virtual, aunque ella te permite tú tener autonomía, es flexible. ¿A quién no le gusta la clase virtual? ¡Ay, qué chulería! No te gastas el pasaje, te quedas en tu casa, si eres medio astuto, haces los exámenes fijándote. Eso es una chulería. A todo el mundo le gustan las clases virtuales, en su mayoría. Ahora, ¿a qué precio? Tenemos que mirar esto. ¿A qué precio? Porque si vamos a hablar de una educación de calidad, la educación virtual no es la más viable. Ahora, sí es un recurso, se puede decir, que nos saca de apuro, nos salva el día, cuando el maestro no puede llegar a la clase porque se le pichó la goma, te salva el semestre, como estamos ahora por la pandemia. Y bueno, en casos como los que estamos hoy en día, bueno, sí, podemos decir que necesitamos de una u otra manera la educación virtual, pero no significa que es la más viable para una educación de calidad. Muy bien. Pablo. Bien, continuando,
en cierta manera estoy de acuerdo con algunas cosas que ya mencionó nuestra compañera Ana acá. Bien, ante lo que estamos viviendo, ¿no? Se hace sumamente necesario trabajar de esta manera, o ya por el aislamiento social. Entonces, bien, pero también es una oportunidad, ¿no? Las clases virtuales, para que le permite lo que es manejar más la tecnología al estudiantado, pero hay ciertas limitaciones con el estudiante. Por ejemplo, que no tenga un aparato electrónico, ya sea computadora, celular, internet, energía eléctrica, y se torna difícil en ese aspecto. Entonces, creo que se hace necesario lo que es educación virtual, tanto a los estudiantes como a los maestros también. Entre las quejas que hemos recibido, los compañeros en lo personal, es que los maestros, por ejemplo, no aparecían, de cierta manera, y cuando aparecían ya más luego, le mandaban, como Wendy había mencionado, cuestionarios, prácticas, ya sea fuera de lo que es su horario también. Muchos compañeros me comentaban que dicho maestro está mandando clase todos los días, y ahí sucede lo que es un choque de materias, porque también hay que conocer que el estudiante tiene más de una materia. Pero lo que se necesita es la parte de educación. Hay que orientar, por ejemplo, conocemos lo que es la parte o el sector de lo que es el MINER, ¿no? Que trabajó, se le han salido adelante por lo que ha sido la República Digital. Y creo que se deben implementar esa parte también, lo que es nuestra universidad. Muy bien. Dani Morel. Bien, sobre las clases virtuales, yo he tenido una buena experiencia a nivel personal, pero en materia de dirigencia estudiantil he recibido muchas quejas. La más común es la que han mencionado los demás compañeros. Maestros que no han aparecido, otros que aparecen, son intermitentes. Aparecen hoy, se desaparecen, luego vuelven. Y otros que sí también han cumplido perfectamente, sin problema. Pero a raíz de todo eso, yo personalmente digo, es mejor dejar de esperar que el otro haga las cosas y nosotros ocuparnos personalmente. Porque personalmente yo me he dirigido a algunos maestros, puesto que lo conozco, para saber qué es lo que sucede, porque a veces o no aparecen o están excediéndose del contenido que está estipulado para la asignatura. Pero hay que entender que esto es un momento prácticamente improvisado, un recurso que se está utilizando para poder continuar con una especie de normalidad. Pero no es solo una justificación, sino más bien una realidad. Tenemos que saber que debemos de ocuparnos cada uno, porque de los maestros que me han respondido, hay algunos que saben que lo están haciendo mal y lo que dicen es: yo esperaré que la universidad decida, que la universidad haga. Sin embargo, a su vez, esos mismos maestros, por vía de la dirección, se les llama, se les pregunta qué es lo que sucede y se les orienta si necesitan otra cosa o ayuda, soporte. Y siempre están negados, no se disponen a aprender. Deciden decir: no, ya yo sé, tú no me vas a enseñar. Sea otro maestro que le vaya a enseñar, sea un director, un coordinador, sea quien sea, le dicen que no. Es como, yo creo que algo que viene como en la persona ya, cuando está a cierto nivel, que entiende que no debe de aprender más o que no puede aprender más, que todo se lo sabe. Y eso es un problema. Entonces, en la universidad se arrastra un problema desde mucho tiempo atrás, y es la innovación, la actualización en materia profesional. Entonces eso se ha visto ahora. Ahora se ha visto el poco manejo o conocimiento de los recursos tecnológicos, la dificultad que ha tenido. La universidad ha jugado un papel extraordinario y sus diferentes componentes para salir a camino, y lo ha logrado. Hay muchas personas afectadas, sí, siempre va a haber alguien, y aún así se le busca la solución.
Yo le apodé a este semestre el semestre eterno, el semestre más largo de la historia. Y todavía hay personas que no han podido seguir sus asignaturas. Conozco un caso que ayer fue que pudimos contactarnos con el maestro y dio una respuesta positiva para continuar con esos estudiantes que no pudieron seguir virtual. Porque aunque hay temas de que no están presenciales, no tienen que pagar pasaje y demás, está el tema de una buena conexión a internet, porque si no, no van a poder comunicarse ni entender la llamada, el tema de lo de la disciplina, el tema del dispositivo que tienen que utilizar, si tienen el rendimiento adecuado. Entonces, pero por parte del maestro también se ven estos mismos factores. El tema de utilizar un recurso que no conoce, el tema de tener los equipos que quizás no tiene. Entonces, de ambas partes, como decía la compañera Ana, hay altas y bajas. Entonces, yo creo que en lugar de buscar que una persona tiene la culpa y que hay que buscar la manera de caerle encima, no, es mejor ocuparnos. Si cada uno nos ocupamos de la cosa que tenemos o que podemos hacer, la realidad cambia, porque el semestre próximo está en rumor de ser semipresencial, a lo sumo, presencial no del todo, o quizás también sea virtual. Entonces, ¿qué haremos en ese semestre? Se está proyectando que para el semestre próximo las diferentes escuelas tendrán la mayor cantidad de reclamaciones estudiantiles por temas con profesores, y es cierto, pero ¿cómo se solventan todos esos casos? Los dirigentes estudiantiles tenemos ahí un papel y un trabajo enorme, porque son muchos. De un profesor salen 500, 400 estudiantes, mínimo. Es difícil, pero el tema de concientización, el tema de sembrar eso, de buscar la manera de solventar las cosas, nos ayudará más que estar hoy resolviéndole problemas a los compañeros y mañana quizás no estar en otro escenario o dejar de trabajar académicamente porque nos graduemos. Entonces, ¿quién lo hará? Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, Dani. Entonces ahora vamos a pasar a, diríamos, que las dos últimas preguntas para luego pasar a dar algunas participaciones de las personas que están aquí presentes y quieren compartir con ustedes. Las dos preguntas son un poquito medio contradictorias. La primera es que quiero que digan brevemente por qué un estudiante debe pertenecer al grupo al que ustedes representan, número uno. Y número dos, ¿cuáles son las quejas que normalmente ustedes más reciben como movimiento estudiantil? A ver, Wendy. Las quejas que llegan más frecuentes, el acoso de los maestros, la venta compulsiva de los libros, como había dicho anteriormente, las diferentes formas por pérdida de calificaciones también de estudiantes y algo así sucesivamente. Entonces, le exhorto a cada uno de los participantes de aquí del live que pueden acudir a punto de encuentro. Ya como había dicho anteriormente, allá no tratamos como que fuera un grupo estudiantil en sí, sino como una familia. Se acepta a toda persona sin distinción, no importa de qué universidad venga. Si necesita un apoyo, ahí estamos. Otra cosa es, allí en punto, estamos comprometidos con los estudiantes para velar y hacer cumplir cada uno de sus deberes. Así que allá les esperamos con los brazos abiertos. Muy bien. Emily Martínez, si tiene algo que agregar a lo que dice Wendy. Sí, tal como lo que dijo Wendy, esas son las quejas frecuentes que nos llegan a nosotros. Y el día a día, como dijo Dani, nosotros tenemos mucho trabajo, la vivienda estudiantil. Nos hemos encontrado en situaciones de maestros que entienden que tienen muchos estudiantes en una sección y pasan el listado hasta tal cantidad y los demás que se retiren del aula.
Lamentablemente hay maestros que actúan de esa manera. Excelente. Entonces, gracias a Dios siempre hemos recibido el apoyo de las autoridades en ese sentido, en especial de la maestra Ana Ureña, que nos ha ayudado muchísimo en esa parte. Y también el hecho de que profesores que no le publican a sesiones completas, o sea, la dejan ausente y semestre van y semestre vienen y la casilla vacía, en blanco. Entonces vamos a la escuela, hacemos el mecanismo correspondiente y generalmente salimos victoriosos. Y bien, ¿por qué pertenecer a un grupo en sí primero? Yo soy de las personas que piensan, al igual como dijo Pablo, que hay que servir. Y la vocación de servicio, una de las cosas más lindas que puede tener una persona, porque en eso consiste la vida, en ayudarnos, en apoyarnos, y pertenecer a un grupo estudiantil te brinda eso. Yo entiendo que cada estudiante que pase por la universidad debe ser parte de uno. Y que sean críticos, sin miedo. Yo les recomiendo a mi grupo, claro, Punto de Encuentro Estudiantil. En él yo he encontrado, como dije anteriormente, lo que no había visto en otros grupos. Esa formación, tú te sientes persona, no te ponen atrás, sino que tú siempre eres la prioridad. Siempre te van a apoyar. Y si ven que tú tienes alguna debilidad, pues ellos van a trabajar en eso. Nosotros, claro. Entonces siempre yo incentivo a que participen en el grupo estudiantil por el desarrollo de la sensibilidad social y porque en la unión está la fuerza. Nosotros los estudiantes a veces pensamos que porque le pasa a algún compañero, a mí no me puede pasar. Pero eso es erróneo, porque lo que le pasa a mi compañero me está pasando a mí y yo no me estoy dando cuenta. Y nada, P18 tiene las puertas abiertas para todos y nosotros encantados de tenerlos allá. P18 es punto de encuentro. Punto de Encuentro Estudiantil. Ok. Ana Paredes. Sí, William. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí. La pregunta es, primero, ¿por qué hay que pertenecer al grupo al que ya tú eres miembro? ¿Y cuáles son las quejas normales que básicamente siempre están recibiendo allá? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué ser parte de UNEL? Simple, porque UNEL resuelve. Dije al principio que entré a UNER para hacer lo que se debía de hacer. Siempre los estudiantes andan en busca, no sé si lo ven aquí, de pensum, de todas las carreras. Siempre nosotros estamos pendientes de los estudiantes, les visitamos, tenemos todo preparado en cada fecha, estamos pendientes de ellos. Si necesitan un proyector, nos pueden llamar. Si necesitan una bata, nos pueden llamar. Si necesitan un pensum de la carrera que sea, nos pueden llamar. Si necesitan una tabla periódica, también. Y cualquier cosa que ellos necesiten, incluso hasta en muchas ocasiones, si no han comido, nos pueden llamar. Y si nosotros estamos ahí para ayudar a los estudiantes. Ese es el rol de los grupos estudiantiles, servir a los estudiantes, pero servirle de verdad, no servirle de la boca para afuera, porque hay grupos que tú llamas, ay, mira, no tengo bata, no tengo esto, ay, no tenemos nada aquí. Entonces, ¿qué es el rol de los estudiantes, de los grupos estudiantiles? Estar equipado y ayudar a los estudiantes, servirle, ayudarles en todo lo que ellos necesiten y que ellos entiendan que pueden contar con nosotros, porque es triste que un estudiante por falta de un proyector no haga su exposición. Es triste que un estudiante no entre a una clase de laboratorio porque no tiene para comprar una bata, pero tampoco tiene quien se la facilite. Entonces, yo entiendo que UNER resuelve. Y los estudiantes aquí en Santiago, que son miembros de UNER, lo saben. Y los que no lo son, pues yo los invito a que se acerquen a nosotros, nos pueden comunicar. A mí, a Junior, siempre estamos en biblioteca, porque yo trabajo para la facultad como animadora del Plan Nacional de Alfabetización. O sea que yo siempre estoy en biblioteca de 8 de la mañana, algunas veces hasta las 9 o 10 de la noche. Solamente tienen que llamarnos, acudir a nosotros y le vamos a resolver. Esa es una. Los problemas que más o quejas que más nos llegan a nosotros, por ejemplo, ahora con la pandemia, una de las quejas que más nos ha llegado es que los maestros dan clase nivel Dios. Cuando digo nivel Dios, digo que pone clase hasta de donde no existe o donde no hay, sin respetar los horarios. Me explico. Si una clase es a las 2, de 2 a 4, algunos maestros te ponen un link
para que tú entres a las 7 de la noche. Pero ¿qué pasa? Que a las 7 de la noche el estudiante tiene otra clase y no puede entrar a esa clase. Esa es una. Aparte de lo que son las quejas con muchos acosos que siempre pasan de parte de los profesores que te manipulan con la nota, mira que si tú le gusta o que le cae bien y te manipulan con publicarte mal y ese sinnúmero de situaciones. Pero como le dije al principio, nosotros estamos para colaborar con los estudiantes, soy muy crítica y dentro del grupo hay muchos jóvenes que están dispuestos a defender a los estudiantes contra quien sea, así que para adelante. Pablo. Bien, en nuestro caso, la mayoría de quejas que nos llegan de los estudiantes es en cuanto a que el maestro ha llegado el momento de publicar, e incluso pasan semestre y todavía no ha cumplido con lo que es esa nota del estudiante. También por otras situaciones, cuando el estudiante no puede asistir a clase por alguna situación que está enfermo, no teniendo la prueba, el maestro no le recibe dicha excusa, que es algo de verdad que algo que por una parte es algo una obligación dar esa excusa ya por sentidos médicos, no también la apertura de nuevas clases, o sea, hay estudiantes que le faltan una materia para terminar y tienes que esperar un semestre para poder seleccionar esa materia. También otras de las quejas, como mencionó nuestra compañera Wendy, de la venta obligatoria de libros. Y también agregamos a esa parte lo que es las actividades extracurriculares con costo, ¿no? Con costo, ya sea talleres, simposios, ¿no? Entonces, nuestro grupo, la vez que lleva, como ya Dani había mencionado, como presidente nuestro compañero Joel Concepción, no es un grupo que está para servir, no nació para servir y aquí estamos para hacerlo. También es un grupo solidario donde que va escuchado, ¿no? Donde va a tener la oportunidad también de poder hablar por el que tiene esa voz y ya sea por un miedo, temor, no la usa, ¿no? Entonces, pertenecer a este grupo es una bendición y así que de verdad le exhortamos a que sean parte de nuestro equipo. Muy bien. Dani Morel. Bien, ¿qué más añadir sobre las quejas? Porque básicamente siempre son las mismas por el mismo sistema. Yo soy de los que pienso que el sistema de escucha al estudiante de la universidad no está estructurado para que el estudiante pueda llevarlo como tal, sino para que el estudiante se canse y suelte el proceso. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque escuchar en tres instancias el mismo problema, correr a veces por amenazas de maestros, es difícil para un estudiante. Entonces, estar detrás de un estudiante que en su mayoría de las ocasiones el profesor aparece y cuando se ve realmente involucrado, entonces le dice, yo te voy a poner la nota y ya salí de ti. Entonces, el caso se resuelve para esa persona, pero ese precedente se marca y se queda ahí. Y vienen otros estudiantes y pasa lo mismo. Entonces, son muchas cosas. También está el tema de los libros, el tema de la venta compulsiva. El problema de eso es que son ventas compulsivas, no la misma venta de los libros, porque si el material que el maestro está utilizando está ajustado al contenido, el programa que de la escuela sale, pues no tiene nada de malo. El tema es que se hace de manera compulsiva y obligatoria para poder aprobar una materia, te lo venden como tal, no como un recurso para tú tener un conocimiento. Entonces, esas son de las quejas, algunas, y las que han mencionado mis compañeros también. ¿Por qué pertenecer a nuestro movimiento? Bueno, le voy a contar una anécdota breve. Yo hice el bachillerato en el Politécnico Profesor Juan Bosch. Cuando estuve en tercero, un maestro me dijo, si tú vas a la UAS, no se sobrevive solo.
textualmente me dijo eso. Busca una persona que te defienda cuando sea necesario. Yo en ese momento no entendí nada, solamente lo escuché y me reí. Me dijo, busca a Joel. Todavía al día de hoy yo le recuerdo a Joel Concepción ese tema y él se ríe y yo, wow, lo que es que tu trabajo hable por ti a esa escala. Entonces, yo no busqué a Joel cuando yo llegué a la universidad. Yo lo encontré en el camino y vi sus acciones, su trayectoria, lo que ha hecho el grupo, la historia del grupo, que dicho sea de paso, un grupo que viene de personas que han estado en el gobierno, han sido exitosas fuera de la universidad y en la universidad, personas que han escalado profesionalmente y como personas a niveles muy altos, de allá del grupo por su vocación de servicio, por su formación que es intensa y dinámica. Hemos tenido viceministros, hemos tenido regidores y tenemos actualmente que han salido de allá del grupo. Hemos tenido diputados, hemos tenido presidentes de la misma federación. Entonces, esas son cosas que marcan un precedente. Se dice entonces que hay algo bien, se está haciendo algo bien, tú estás aprendiendo más allá de tu carrera. Si vas a la UAS a estudiar y no vas a un grupo estudiantil a aprender algo, dicho sea de paso, aunque vayas a solucionar algo, entonces te estás perdiendo de una experiencia inolvidable, de algo muy importante que te formará y cambiará el carácter que tienes en la vida. Tu forma de pensar cambia automáticamente, porque ya lo que veías como algo normal, vas a empezar a analizarlo, el porqué de las cosas, por qué las personas se comportan de una manera X en política, por así decirlo, porque para nadie es un secreto que todos los grupos de la universidad están afiliados a un partido político. Entonces, esas cosas son las cosas que marcan la vida de las personas. Y para no sonar redundante, el servir en el partido es servir al partido para servir al pueblo. Nosotros somos por un nuevo movimiento estudiantil, por hacer cosas que no que otros no hagan, sino cosas que nosotros entendemos que se deben de hacer para ayudar, simplemente por el hecho de que hay personas que lo necesitan. Más nada. Entonces, tomando eso como punto de partida, cada uno de nosotros somos responsables de lo que vamos a lograr y de la formación que debemos de recibir. Está bien, excelente, excelente. Tengo 3 participaciones que vamos a dar. Una aclaración, maestro, si se me permite. Claro que sí, una aclaración. Gracias. Como Dani mencionó que todos los grupos estudiantiles están vinculados a partidos externos, ¿no? Eso fue lo que escuché. Sí, él dijo algo así. Sí, bueno, Dani, no te recomiendo mucho generalizar, porque nosotros como punto de encuentro somos un movimiento estudiantil independiente, para que lo tengas pendiente y así. O sea, no están afiliados a ningún partido político. No somos afiliados, somos independientes. Bien, pues ya. Por eso tanto se respeta a quién pertenece cada quien y la tolerancia y todo eso. Que debería. Dani, te aprendiste una nueva para que no te quejes ahí. Ahí está, no te puedes quejar de mí, Dani. Bien, tenemos 3 participaciones ahora. Tenemos a Rafaelito Valenzuela, tenemos a Antonio Almonte y el profesor Miguel Poirier de Santiago. A ver, distinguido Rafaelito Valenzuela. Saludos, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Correcto. Saludo a cada uno de ustedes, a los jóvenes dirigentes estudiantiles que he escuchado con atención y que me da mucha alegría que puedan participar, pensar y organizarse en el movimiento estudiantil independientemente de la corriente ideológica partidaria que puedan pertenecer, pues que puedan hacer su aporte en la defensa y lucha del estudiantado. También felicitarlo a ustedes, a Literanova, a Generatio Nova, al profesor Eulogio, a usted, William, por moderar y organizar este interesante conversatorio que evidentemente viene a llenar un vacío en este momento, ya no diríamos post pandemia, sino
de pandemia todavía, aunque se ha alargado, pero que el movimiento estudiantil, podríamos decir, tiene que mutar como está mutando el proceso de docencia, como está mutando las aulas que se están yendo a las modalidades virtuales. Entonces el movimiento estudiantil tiene un gran reto. Primero tiene el reto de recobrar la credibilidad, de resolver todos los vacíos, de quizás salirse un poco de los conflictos históricos que hemos tenido en la federación y que siempre se han tenido, y entonces repensar a partir de ahora cómo nosotros vamos a sobrevivir, porque ahora no tenemos el local para interactuar, no tenemos el comedor para buscar a los estudiantes, no tenemos las aulas para encontrarnos en los pasillos con una persona, invitarlo, como mencionaban algunos ahorita, al local, sino que al pasar a la modalidad virtual existe un componente social que se está perdiendo, y el movimiento estudiantil siempre se ha nutrido de esa interacción, de conocer los problemas del estudiante, de tener un contacto, tener una actividad deportiva, una actividad cultural, participar en una asociación de estudiantes, participar con un compañero en el aula, ir en una guagua de estudiantes y ahí conocer un compañero, invitarlo a su grupo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, y ustedes que se quedan, porque en el caso mío ya estoy de salida, tienen que ver cómo van a actualizar el movimiento estudiantil para que permanezca y pueda seguir exigiendo, luchando para que se puedan lograr las reivindicaciones que nosotros hemos luchado siempre, y que ahora habría que agregarle a esas reivindicaciones acceso a la tecnología, educación tecnológica, educación de calidad, mejoramiento de las aulas, evaluación de los programas virtuales. O sea, tenemos que pensar en eso, en las condiciones de salud que existirán en la universidad a partir de que se reabra, cómo se va a reabrir, cuál va a ser el protocolo, cuál es la responsabilidad del movimiento estudiantil de exigir que los baños, las aulas, los profesores también, tenemos que velar por la vida de los profesores, porque un profesor contagiado se convierte en un vector también, porque puede contagiar 5 o 10 secciones que tenga, puede contagiar la familia, pero un estudiante que contagia a un profesor, entonces tenemos un problema en la universidad, y es de controlar la expansión del virus. Y ese es un reto que tiene el movimiento estudiantil y que tienen las autoridades. Pero también tenemos el reto, como decía anteriormente, de los vicios heredados del movimiento estudiantil, de la venta de votos, los dirigentes estudiantiles que venden votos a las autoridades, los dirigentes estudiantiles que no se comprometen con conocer la realidad de los estudiantes, los dirigentes estudiantiles que solo aparecen para elecciones, que cuando hay un problema no están ahí. Entonces tenemos que crear dirigentes estudiantiles comprometidos, y eso conlleva, profesor, me dice el tiempo para saber. Sí, podría ir concluyendo ya, porque ya estamos casi en el tiempo. Correcto. Bastante puntual. Sí, porque cuando hablamos de movimiento estudiantil me emociono. Entonces, de manera simple, el reto de nosotros adaptarnos ahora a cómo creamos un movimiento estudiantil tecnológico, cómo sobrevivimos y cómo exigimos las reivindicaciones de los estudiantes, porque hay un 40% de los estudiantes que no ha recibido docencia. Hay 80,000 estudiantes, señores, que no saben y no han terminado el semestre, no han podido contactarse con sus profesores. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo las autoridades plantean resolverlo? ¿Y cómo nosotros entonces mantenemos las reivindicaciones sociales, democráticas, históricas, gremiales, y también poder renovarnos? Así que gracias por la participación, maestro. Gracias a usted por las orientaciones que le ha dado a estos jóvenes brillantes, que de una u otra forma también están haciendo su trabajo, pero ya creo que con esas orientaciones se puede complementar otras cosas de las que usted ha mencionado.
Gracias a usted por la participación. Entonces, profesor Anthony Almonte, porque Miguel Poirier no lo veo en pantalla y se me pierde. Profesor Anthony Almonte. Saludos, buenas noches. Gracias, William, por Anthony la Almonte está desde Santiago, está participando. Bien, algunas preguntas y puntualizaciones bien breves. La primera es, el compañero Dani Morel estuvo haciendo unas puntualizaciones sobre la importancia de los grupos estudiantiles y en concreto entendí de lo que él dijo, grupos estudiantiles en la actualidad son una plataforma para proyectarse políticamente fuera, según lo que él dijo, tomando en consideración lo que él dice. Entonces, pregunto, ¿cuál es la relación o el aporte que hay del movimiento renovador a los grupos estudiantiles? Esa es una. ¿Cuál es el aporte que hay o que hizo el movimiento renovador a los grupos estudiantiles? ¿Cómo eso ayudó a la integración de los grupos, a la participación de los estudiantes y a que tengan voz y voto? Otra, ¿por qué razón los grupos estudiantiles son una plataforma de impulsos políticos fuera de la universidad? O sea, ¿por qué razón los grupos estudiantiles son una plataforma de impulsarse políticamente fuera de la universidad? Y tercera, en la situación que nos encontramos, yo creo que lo más razonable que es desaparecer el grupo estudiantil. Y ojo, se vive dentro de la UAS sin pertenecer a un grupo estudiantil. Yo soy egresado de la UAS y duré 5 años en la UAS y todavía estoy estudiando otra carrera y nunca he estado en un grupo estudiantil. Y he vivido en la UAS y he trabajado y he hecho los aportes. Bien, hay 3 preguntas de que si por qué los movimientos estudiantiles son plataformas para presentarse, diríamos, proyectarse políticamente fuera de la universidad. Ese sería, fue directamente a ti porque fuiste tú que dijiste en principio. Sí, yo hablé de las personas que han logrado una formación como tal y han logrado fuera del grupo, fuera ya de su vida profesional, proyectarse y lograr posiciones como funcionarios dentro del gobierno. Ahora bien, no quiere decir que esa sea la finalidad del grupo como tal, ni de los grupos. ¿Qué sucede? Cuando tú haces un trabajo social, se tiende a validar que la persona que hace el trabajo quiere aspirar a algo. No siempre es el caso, aunque lamentablemente la mayoría de los casos es así. ¿Qué pasa? Si en los grupos estudiantiles los candidatos que existen de sus diferentes cosas, nosotros mismos poniéndolo como ejemplos del gobierno, no nos vendemos para lograr objetivos de un bien común, entonces, ¿cómo vamos a garantizar de que una persona X lo va a hacer? Si no conocemos, tenemos que conocer eso y proyectar eso. Ahora, no todos tienen esa vocación. De hecho, en lo personal, a mí no me interesa participar en nada fuera de la universidad. Por ahí de aquí, personas que tal vez sí. Entonces, utilizar una herramienta que ya tú tienes, una plataforma que tú pudiste haber utilizado, no está mal. Lo que estaría mal es hacerlo con esa intención, con la intención de tú tener personas que siempre estén ahí y, como dijo el compañero Rafaelito, no aparecer a la hora de tú resolver un problema, que es totalmente diferente en el caso de nosotros. Hablando también un poco de historia, se ha visto y están ahí los hechos. Cada vez que a nosotros se nos busca, estamos ahí. En mi caso, cuando he estado y actualmente estoy en el grupo, antes de mí han habido personas y tengo la certeza de que luego de mí vendrán otras personas, igual que en los otros grupos. La otra pregunta, ¿cuál fue? Hubo otra que él dice que los grupos estudiantiles deberían desaparecer en la universidad. Bien, fíjate. Antes de si que conteste, los grupos estudiantiles antes de que conteste, respondan libremente y si quieren también no están obligados a responder. Continúa. Bien, si los grupos estudiantiles desaparecen, entonces, ¿cómo se le resuelve un proceso estudiantil a un universitario? Que en la mayoría de los casos no sabe cómo realizar el proceso y que el mismo sistema lo obliga a abandonarlo. Yo tengo entendido hasta la fecha de que cada uno somos responsables de nosotros.
La diferencia entre el dirigente y entre la persona que no milita es simplemente el servicio de vocación. Ahora, yo le exhorto a la persona que piensa que no deberían desistir, pues que proponga la solución de todos los problemas que los grupos estudiantiles, por vocación, no solo uno, todos, por vocación y sus diferentes dirigentes, resuelven. Y no por una paga, no por buscar una proyección política. Entonces, el tema es identificar las cosas. Arreglar el sistema de la universidad para que todo funcione puede ser, pero tomaría años y más años. Ha venido transformándose, sí, pero todavía es necesario. Quizás en su momento desaparezcan, pero en caso de otras universidades, actualmente no tienen grupos estudiantiles y se ve claramente cómo se le violentan los derechos, le aumentan el crédito trimestralmente, le pasan por encima y atropellan sus derechos en temas de notas, no quieren darle revisiones a los estudiantes. La diferencia, y afortunadamente, es que nosotros tenemos la solución para poder ir a quejarnos formalmente y contamos con personas que están dispuestas a darle seguimiento a todo el proceso desinteresadamente. Bien, Pablo. Sí, una opinión. Respecto a la primera pregunta, creo que nuestro compañero Dani fue claro. Él simplemente mencionó que dentro del grupo estudiantil hay funcionarios y todo eso, pero lograron crecer, lograron tener ese liderazgo y por ello han tenido posiciones. Otra parte, en cuanto a eso de, gracias a los grupos estudiantiles, nosotros los que estamos acá, Emily, Wendy, Dani, por lo menos nosotros, pertenecemos a lo que es el consejo como delegado estudiantil. Nosotros somos la voz de los estudiantes dentro del consejo, ¿no? Tenemos la posición, ya sea de aprobar y no, lo que son lo que son la agenda, decisiones que se toman dentro de nuestra facultad, ¿no? Y en nuestra universidad. Y gracias a ellos también, los diferentes grupos estudiantiles también tienen el derecho, tienen la voz del estudiante en lo que es el consejo universitario. O sea, tenemos la oportunidad de tomar esa decisión también. Creo que se armaría un caos si no existieran los grupos estudiantiles, por lo mismo que mencionaba Dani, por los procesos. Bien, brevemente, si alguno de los demás compañeros de la... Ana, ¿quieres decir algo? Sí, yo le quiero responder a Anthony. Bien, y después Emily, y después Wendy. Bien, Ana. Lo que le quiero decir a Anthony sobre la pregunta que él hizo sobre la reforma, que esta fue una reforma que abogó de un grupo juvenil estudiantil que abogó por la libertad de cátedra en lo que es la universidad. Y esta ayudó de manera de que los estudiantes pudieran tener un gobierno propio en la universidad. O sea, los estudiantes tuvieran derecho de elegir y de ser elegidos. Estamento 101. Muy bien. Emily. Muy bien, que me da mucha tristeza y mucho pesar porque aparentemente hay personas que tienen una mala visión, bien, de los dirigentes estudiantiles y los movimientos estudiantiles. Y nosotros estamos aquí por algo, por una razón, no es porque sí. La necesidad está ahí y surgió, incluso la historia lo dice, de ahí viene el modelo de Córdoba, de cómo se luchó en Argentina para que se integraran los estudiantes en la gestión universitaria y la UAS adopta ese modelo. Entonces nosotros siempre vamos a estar aquí abogando por los estudiantes porque si no lo representa nadie, yo no me imagino en realidad la materia prima de la universidad, que son los estudiantes sin representación. No sé. Bien. Wendy, ¿quiere agregar algo más o ya está todo dicho? Entiendo que está todo dicho, pero para agregar, me siento en igual forma como mi compañera y los compañeros también, que en realidad los estudiantes sí necesitan una voz que pueda representarlo y, como dice Ana, representarlo bien y abogar por lo que de verdad se debe hacer. No simplemente estar ahí
en representación de nada, sino para apoyar y ayudar a cada uno de los estudiantes. Sí, William, yo quiero agregar que yo no siento pena por lo que dice Anthony, ni tristeza, ni nada de eso, porque en cierta parte él tiene razón. Lo que nosotros como nueva generación debemos de hacer es enfocarnos en hacer el trabajo. Que lo que pasa es que muchas personas utilizan los grupos como una plataforma. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? De hacerlo bien, o sea, no utilizar a los estudiantes, no estar ahí para lucrarnos de ellos, para servirnos de ellos, sino para servirles a ellos. Todos no somos iguales. Hay grupos que lo hacen, hay personas individuales de manera personal que lo hacen. Eso no significa, Anthony, que todos los vamos a hacer o que todos somos iguales. Ahora sí entiendo que nosotros debemos de cambiar esa visión, esa mentalidad, esa mala visión que tienen muchos grupos estudiantiles ante los mismos estudiantes y ante los demás. Muy bien, excelente, Ana. Bien, entonces, nada, solamente me queda agradecerle su participación. Gracias por haber venido. Le agradecemos su presencia, le agradecemos su participación. Ustedes han hecho una ponencia para mí muy humana, muy estudiantil, muy a la altura de ustedes. Excelente para mí esta participación de ustedes.